Tengan muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender y a conocer la escritura en la Edad Media Europea. Este tema está en la página 214 y hoy vamos a ver un pequeño relato acerca de esta época, la Edad Media. La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Comienza el principio del fin para el Imperio Romano. Las incursiones de pueblos bárbaros se hicieron cada vez más frecuentes y cruentas, y sus consecuencias cada vez más negativas para el poder de Roma. Poco a poco estos pueblos irán conquistando territorios e instalándose en ellos de manera permanente, creando sus propios estados nacionales. La escritura en la Edad Media Europea. A finales del siglo IV comienza la decadencia del Imperio Romano, tras las invasiones y saqueos, además de las incursiones de pueblos bárbaros, que se hicieron cada vez más frecuentes y cruentas, y sus consecuencias cada vez más negativas para el poder de Roma. Es la Edad Media, un periodo histórico muy distinto a la del Imperio Romano. Es la época oscura para la humanidad y la cultura en general. Dentro de este periodo se dan algunos cambios que definirían a la cultura y el alcance de estas en las ciudades europeas que habían sido ocupadas por los bárbaros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la escritura en la Edad Media? La cultura desaparece de las ciudades y se refugia en los monasterios, en muchos casos aislados de ella. Todo lo relacionado con la fabricación de libros tiene lugar entre sus muros. Fabricación del papel, escritura, miniaturización, encuadernación. En esta Edad Media, la escritura adopta el latín como idioma del cristianismo. No hay que olvidar que la importancia de esta religión, al contrario que otras, esta dio al libro como transmisor de palabras sagradas. Unido todo ello por la escritura uncial, tipo de escritura en el que todo el texto se escribía en letras mayúsculas y que fue de uso común entre los siglos III y VII, principalmente por los escribas latinos y griegos. En los scriptorium de los monasterios, los copistas trabajaban en redacción de los diferentes textos sagrados, mientras que más capacitados o mejor adaptados para ello los ilustraban e iluminaban. Así, la uncial se convertirá en la escritura romana por excelencia, convirtiéndose gracias a la pureza y robustez de sus líneas, la suavidad
y redondez de sus formas en una perfecta integración con el contexto artístico del momento. De igual forma nació la escritura carolina. Esta escritura, derivada de la merovingia, caracterizada por el uso de letras minúsculas con forma de bastón, evocaba a la escritura románica. Nace para devolver a Europa la unidad gráfica que había perdido con las escrituras nacionales. Surgida en los últimos decenios del siglo VIII, la escritura carolingia sustituyó a las minúsculas en los países francos, la Italia nórdica y central, en Alemania y en Suiza, difundiéndose posteriormente a Inglaterra y a España. La minúscula carolingia era clara y uniforme, con formas redondeadas, disciplinada y sobre todo legible. Las letras capitales claras y los espacios entre palabras se convirtieron en estándares en la minúscula carolingia, resultado de la unificación pretendida por Carlomagno. Hasta comienzos del siglo IX, los documentos son elaborados con escritura carolina, que será desplazada por la gótica en el siglo XII. A pesar de ello, la escritura carolingia después parecía tan clásica a los humanistas del principio del Renacimiento que tomaron esos manuscritos carolingios como los romanos originales y modelaron su letra renacentista sobre la carolingia, y así pasó a los impresores de libros del siglo XV. De este modo, la minúscula carolingia es la base de nuestras tipografías modernas. En los siglos XII y XIII se observa el paso de la escritura carolina a la que quizás sea la más representativa del medioevo, la escritura gótica, cuyos rasgos son más reducidos y en la que destaca la diferencia entre trazos finos y gruesos, creando así un tipo sumamente anguloso y susceptible de decoración. También la Reforma carolina introdujo cambios en el arte de la ilustración de textos. De esta forma, comienzan a utilizarse imágenes de plantas y grecas para decorar los márgenes de los textos. Más tarde, en el siglo XIII, se hace frecuente el uso de motivos bizantinos ricos en curvas. En el siglo IV, tribus godas, llegadas al Mar Negro desde la lejana Suecia, penetraron en Capadocia, donde hicieron como prisionero a Úlfilas, obispo arriano y erudito que inventó un alfabeto para dar forma escrita a la lengua que aquel pueblo hablaba, sobre todo para traducir la Biblia. Úlfilas fue, en definitiva, responsable de que muchos siglos después los godos pasaran a la historia por haber dado nombre a uno de los períodos artísticos más brillantes de la historia europea, el gótico. A lo largo de varias generaciones, la minúscula carolina fue convirtiéndose en una escritura llena de puntas, ángulos y rasgos verticales, más rápida de escribir y que podía comprimirse a voluntad. Se llamó Carolina tardía o gótica temprana. El ciclo gráfico gótico no supone una ruptura con el alfabeto carolino. Se trataba más bien de una serie de tendencias, también procedentes de Francia, que gradualmente transforman los signos alfabéticos, proporcionando un nuevo aspecto de escritura. Son típicos de este nuevo estilo el fuerte contraste entre los rasgos gruesos y los finos que provoca un aspecto anguloso de las letras. Las líneas de alzada y caída de las letras que se salen notablemente de la línea de escritura o el gusto por inclinar la letra hacia la izquierda. Las nuevas condiciones de esta escritura se deben principalmente al elemento escriptorio, la pluma de ave a la que se le dio un tajo o corte especial en forma oblicua hacia la izquierda. Hubo numerosas variantes, casi tantas como scriptoriums. Hay muy diversas clasificaciones según los distintos estilos de esta escritura. Una de ellas la divide en textualis, rotunda, schwabaja y fractur. A finales del siglo XII, los copistas laicos que colaboraban con los monjes se fueron organizando en talleres y en gremios. Hasta entonces,
Los libros habían sido obras de lujo que solo iban dirigidos a una minoría, la nobleza y el clero. Ahora, la burguesía iba a tener acceso a la literatura. Se creó una demanda tan grande que los artesanos no podían satisfacerla. Solo el invento de la imprenta permitirá a finales del siglo XV satisfacer esta nueva necesidad. La imprenta supuso el renacimiento del comercio del libro en Europa. Desde el principio, se reconoció que la imprenta había abaratado el libro notablemente y facilitara la difusión de libros en un marco geográfico más amplio y periodos de tiempo más cortos. Muy bien, chicos, gracias por su atención. El día de hoy damos por terminada, sin antes que observes y leas las actividades que vas a tener que realizar. Investiga estas preguntas que te adjunto en el folleto y puedes observar en este momento. Y sin antes de despedirme, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima clase.